Palo Fiscal, un podcast en el que platicaremos sobre los precedentes jurisdiccionales y no jurisdiccionales más relevantes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast Palo Fiscal. El día de hoy vamos a comentar un tema que a mí en lo particular, tu amigo Juan José Galván González, quien te saluda, te da las gracias por seguirnos, por acompañarnos. Un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, creo que es de los más importantes en la materia fiscal, en la materia de los derechos de los contribuyentes, pero que pues hay que ir analizando, hay que ir valorando los distintos escalones que están en cuanto a la vulneración a los derechos de los contribuyentes en materia de la debida fundamentación y motivación de la competencia de las autoridades para ejercer sus facultades de comprobación. ¿Qué pasa para que un acto administrativo sea válido? Entre otras cosas, pues debe estar debidamente fundado y motivado en cuanto a la competencia de la autoridad, del servidor público que está queriendo afectar, privar de cierta manera la esfera jurídica del contribuyente. Hoy hemos denominado este episodio ¿el SAT citó mal su competencia? No importa si sí la tiene. En este episodio de Palo Fiscal vamos a explorar una tesis que pone el foco en un detalle técnico pero crucial. ¿Qué pasa si el SAT no cita bien las normas que justifican su competencia? ¿Basta un error de cita para invalidar todo un acto de autoridad? Spoiler, no siempre. La clave está en si las normas citadas realmente dan base legal al acto. Hoy vamos a explicar cómo este criterio protege tanto al contribuyente como a la legalidad administrativa y qué implicaciones tiene para los medios de defensa. Vamos a platicar sobre esta tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es una tesis de identificación novena-P-SS-439. Y vamos a platicar algunos conceptos previos antes de comenzar con la lectura y el análisis del precedente. El primer concepto interesante es el de competencia material. Es una atribución legal de una autoridad para actuar en un tema específico. Si no la tiene, el acto es nulo. No te puede revisar alguien, no te puede molestar una autoridad que no te esté facultado legalmente para desarrollarlo, para llevar a cabo ese acto de molestia. Fundamento importante en la fracción primera del artículo 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Es una disposición que otorga facultades generales al SAT como órgano desconcentrado, pero no competencias específicas a sus unidades administrativas. Este tema me parece que es importante, por lo que vamos a estar platicando aquí. La fundamentación de competencia, obligación legal de citar los artículos que otorgan atribuciones para emitir un acto. El reglamento interior del SAT, también hay que tenerlo muy presente, es la disposición reglamentaria que sí define de forma concreta qué unidad del SAT tiene qué facultades. Ojo con esto, esto es lo particular. Análisis conforme a lo citado, que vamos a mencionar en la tesis, principio derivado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es o consiste en que el análisis de legalidad debe hacerse sobre los artículos efectivamente mencionados en el acto, no sobre los que faltaron. Y la ilegalidad por falta de competencia solo procede si los artículos citados no respaldan la acción de la autoridad, no simplemente porque omitió citar otros. Me parece que los niveles que yo les decía que tanto afecta el que no cite la competencia o un artículo que fundamenta su competencia. El rubro de la tesis, Servicio de Administración Tributaria. Para fundar la competencia material de sus unidades administrativas, es innecesaria la cita de la fracción primera del artículo 7 de su ley. De entrada, debe tenerse en cuenta que, en términos de la jurisprudencia segunda diagonal J53 diagonal 2007, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizarse la fundamentación de la competencia, debe realizarse únicamente conforme a las porciones normativas citadas en el acto de autoridad correspondiente. Lo anterior implica que la cuestión debe dilucidarse en si los preceptos jurídicos citados otorgan o no competencia a la autoridad y no en razón de qué dispositivos debió citar para sustentar sus facultades. Ahorita quiero mencionar algo importante sobre estos temas. No obstante lo anterior, si la fracción primera del artículo 7 de la ley del SAT solo prevé las facultades generales de dicho órgano desconcentrado,
entonces no es necesaria su invocación para la debida fundamentación de la competencia. Es decir, su análisis debe partirse de las disposiciones invocadas en el acto de autoridad, esto es, las previstas en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. Se arriba a esa conclusión porque en su caso, la ilegalidad no deriva de la omisión de la autoridad de citar una específica porción normativa, sino por la circunstancia de que los preceptos jurídicos citados no sustentan su competencia. Esta última parte hay que resaltarla. Vamos, lo voy a releer. La ilegalidad no deriva de la omisión de la autoridad de citar una específica porción normativa, sino por la circunstancia de que los preceptos jurídicos citados no sustentan su competencia. Quiero aclarar esta parte. Es importante mencionar y aclarar. Todo acto de autoridad o de una autoridad que es incompetente es nulo. No puede tener efectos jurídicos en la esfera de los contribuyentes, ni patrimonial, ni económica, ni jurídica. Entonces, dice la autoridad, nos tenemos que analizar, pero en este caso el tribunal, tenemos que enfocarnos a lo que dice, a lo que sí dijo la autoridad en el acto administrativo, a qué artículos le dan la competencia y no a los que omitió decir o citar. Quiero hacer la precisión nada más. Esos que omitió citar, de acuerdo con lo que se establece en este precedente, tiene que ver con aquellos que no son específicos e importantes o relevantes para efectos de determinar su competencia. No me parece totalmente adecuado porque hay tesis, hay precedentes, hay jurisprudencias donde habla de la competencia, donde dice que estos debe de estar o esta debe estar debidamente citada, incluso señalando cuando la norma sea compleja la fracción, inciso, subinciso o incluso la porción del párrafo que corresponda. Pero bueno, vamos concediendo este tema donde no hay algunos que si no citas no pasa nada. Entendería por el tema de la generalidad, entendería si el específico, como en este caso, la fracción, inciso, subinciso del reglamento interior del SAT, está citado. Si no está citado, por ejemplo, uno específico como es el del SAT, ahí creo que ya hay una vulneración importante a la competencia de la autoridad. Evidentemente, esta tesis aborda un tema clave en los actos de autoridad fiscal: la fundamentación de la competencia de las unidades administrativas del SAT. En principio, lo mencionó la tesis, cuando se analiza si una autoridad es competente de acuerdo con esta tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte, segunda J53/2007. Si una autoridad es competente, el análisis debe limitarse a las normas efectivamente citadas en el acto de autoridad y no a otras que debieron mencionarse. ¿Qué quiere decir esto y qué concluye esta tesis? No se invalida un acto solo porque no se citó cierto artículo, sino porque los artículos citados no sustentan la competencia. Esta parte es importante mencionarla. El caso específico en esta cuestión fue la fracción primera del artículo 7, que habla de facultades generales del órgano administrativo, en este caso el SAT. Esta fracción, como lo mencionamos, no era necesaria para validar la competencia material de una unidad administrativa porque sí mencionó de manera concreta lo que establece el reglamento interior del SAT. En cambio, evidentemente se debieron analizar esos artículos, esos incisos, esas fracciones del reglamento interior. Así, el acto será válido si los artículos citados efectivamente respaldan la competencia, aunque no se haya citado el artículo 7, fracción primera de la ley del SAT. Es un tema este de la competencia, tema apasionante, un tema que pues hay que seguir difundiendo y hay que seguir trabajando, hay que seguir analizando cuando existen este tipo de precedentes y cuando hay asuntos de índole fiscal, administrativa, donde pues, evidentemente tiene que estar desarrollado por una autoridad competente, punto. Fracción primera, fracción cuarta del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Por ahí el artículo 3 también de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo lo marca como requisitos del acto administrativo del acto fiscal. Pues bueno, Juan José Galván González, quien te saluda, te agradece un montón que escuches y nos ayudes a compartir el contenido de los episodios de este podcast de Palo Fiscal. Te mando un fuerte abrazo y te invito a que nos sigas en redes sociales y que nos ayudes a compartir y llegar a más gente. Síguenos como Charlas Fiscales y de Negocios en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todo lo que se deje.
ayúdanos a compartir. Vas a encontrar mucho más material que te va a ayudar a seguir desarrollando el conocimiento de nuestra maravillosa profesión, la contaduría pública. Saludos y fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo Palo Fiscal.